antes de presentar al siguiente ponente. Lo hago todos los años y, por tanto, pues no quisiera ser de menos este año. Quiero dedicar siempre el Congreso, evidentemente, a todos vosotros, como no puede ser de otra manera, por haber estado aquí, estar aquí constantemente, pero quiero dedicarlo a dos personas muy particulares para mí, en este caso, porque me acompañaron durante un mes por una expedición que hicimos por el Himalaya, por el Nepal, y que han venido exclusivamente desde Londres a ver una porque trabaja allí, otra porque ha ido por cuestión de trabajo. Son las dos compañeras que tengo aquí a mi lado y que el esfuerzo que han hecho ha sido inmenso y quiero dedicarles, al igual que a vosotros, este congreso. Bueno, pues sin más, voy a presentar al siguiente ponente, que es Santi Soto. Es asesor de Agricultura Ecológica, director técnico del Vergel de las Hadas, es formador, coaching, y que nos va a hablar sobre huertos medicinales y que, por lo que he visto un poco arriba en las transparencias mientras lo estamos presentando, creo que va a ser bastante gráfico. Os dejo con él. Con esto pasas para adelante, ¿vale? Esto pasas para atrás y este es el láser, el puntero, por si quieres, ¿vale? Con este pasas para atrás. Muévete tranquilamente porque tienes el micrófono ahí. Bueno, buenos días a todos y todas. Realmente muy interesante toda la exposición anterior. Me ha impactado y me ha emocionado como siempre. Entonces vamos a seguir con esa línea de una alimentación energética, consciente, a través de otro tema que es una práctica del día a día de cuidar un huerto. O sea, nos ha comentado la compañera algunas cosas de diferentes niveles o de cómo estimular nuestra conciencia espiritual o nuestro nivel espiritual. En otra exposición anterior que hice aquí hace unos años, hablaba de la educación, de la pedagogía. Una de las cosas más interesantes al formarnos o al formar a nuestros hijos o a nuestros alumnos si somos profesores es trabajar como mínimo a los 3 niveles que tenemos en la persona. O sea, el nivel mental, o sea, aprender, memorizar, conocer. El nivel emocional, o sea, emocionarnos al escuchar una música, al escuchar unas palabras amables, al hacer un servicio, al cuidar un niño o una persona. Pero también el físico es súper importante, el andar, el movernos, el hacer un trabajo físico. Entonces, si nosotros en la vida de cada día aplicamos esos 3 principios con ese 33%, realmente mantendremos un equilibrio muy interesante. Y dentro de ese físico hay una actividad curiosa que es la de trabajar un huerto. Trabajar un huerto en principio podría ser algo de mucho trabajo, de duro, pero en cambio si lo transportamos aquí a la ciudad y tenemos un pequeño huerto medicinal con 10 o 12 plantas o 20 plantas las que utilizamos para nuestra medicina o para nuestra cocina, pues es algo diferente. Ya no es un esfuerzo tan bestia, ya no es trabajar mucho, sino que es ver cómo el cuidado de esa planta o sea, cómo va evolucionando a nivel del año, en todo el año, cómo florece, cómo se desarrolla, cómo en realidad te estás cuidando de esa planta, ¿no? O sea que luego las cosechas hojas o flores de las plantas, las utilizas en tu alimentación o te sirven como medicinal y entonces te curan. Pero no te cura solamente esa parte, el extracto de la planta o el producto que tiene que cura en sí cada planta medicinal, sino que igual te ha curado más la relación que tienes con esa planta. Es un tema curioso. Algunas plantas se consideran un poco de brujas, como por ejemplo la ruda. La ruda no tiene muy mala fama en algunos medios. Se considera la planta de las brujas o la planta en otros medios se considera la planta del amor.
Depende por dónde lo enfoques. Lo que pasa es que en la Edad Media, pues algunas personas, pues especialmente mujeres, la utilizaron mucho. Entonces esa planta es una oxitocina natural. Es decir, sí que si se toma en los primeros meses de embarazo servirá para abortar, pero realmente en las casas de payés, en las masías, en los pueblos se tenía para tener el niño en casa, para dilatar la matriz y ayudar al parto. O sea, no se tenía para abortar. Y se tenía para protegerte de las malas radiaciones o malas influencias de personas con una carga negativa bastante importante. Por eso se colocaba en la puerta de la casa. Y curiosamente, si la pones ahí en la puerta de la casa, algunas veces os vais a encontrar con alguna persona no demasiado deseada que os va a decir que la quitéis inmediatamente, que eso es una mala planta. También no huele bien, ¿eh? No sé si conocéis todos la ruda. Bueno, es decir, que no solamente tomándola, sino simplemente viéndola, algunas de las plantas que vais a ver ahora, pues pueden causar bastantes consecuencias, curiosamente, solamente cultivarla o verla, porque tiene un campo energético igual que el que hemos visto en las personas aquí. Cada planta tiene un campo energético más o menos grande, que con el simple estar cerca de la planta ya vais a recibir esas influencias, y con el tomarla o con el verla, ¿no? O sea, solamente con eso es muy posible que ya os cambie vuestra vida. Empezamos un poco con el tema que los huertos medicinales, que son huertos específicamente que plantamos medicinales, pero también podemos asociar en el huerto plantas como la albahaca o como la caléndula, como algunas cosas. Entonces vamos a ir viendo un poco de historia con esto. Perdón. Vale, ¿qué son las plantas medicinales? Una planta medicinal es una planta que tiene una serie de componentes que pueden una serie de componentes químicos que pueden ayudarnos a evitar plagas o enfermedades, a evitarnos enfermedades, pero no solamente al humano, sino también que lo hace a los animales y a las mismas plantas en sí. Podemos utilizar plantas como insecticidas, como potenciadoras de crecimiento, como estimuladoras, como fungicidas para evitar hongos en las mismas plantas. Es decir, que los componentes que tienen en sí, químicos, nos pueden ayudar. No solamente químicos, sino energéticos. Ya me ha dado una buena entrada la compañera anterior hablando de la energía, porque entonces no sonará tan raro. Pero nosotros hacemos parte de biodinámica, hacemos preparados biodinámicos en el que el concepto energético está muy puesto, o sea que removemos mucho, movilizamos, hacemos dinamizaciones de los líquidos que preparamos con plantas y en determinadas lunas, o sea que el concepto energético se usa mucho. Una cosa es el contenido físico de la planta, de lo que las farmacias se han apropiado para hacer drogas específicas, pastillas o productos X, y otra el concepto energético. Por tanto, ese concepto energético que tiene la planta también hay que considerarlo mucho. No hace falta que os la toméis. Con que la cuidéis, con que la tengáis en el huerto, ya os va a dar una serie de utilidades. Entonces la cosa está un poco ahí. Muchas plantas medicinales son aromáticas, que tienen un compuesto, tiene un aceite o tiene algún compuesto que lo hace muy aromático. Pero hay muchísimas plantas que no son aromáticas. Entre ellas son hierbas que os encontráis por la montaña, por los caminos, un montón de plantas que hay en cualquier lado, seguramente son muy medicinales y no lo sabemos o no lo sabéis. Un llantén o una borraja o cualquier planta que os encontráis por ahí en algún sitio, en algún descampado, incluso aquí en la ciudad, seguramente tenéis ahí unas capacidades medicinales importantísimas, no solamente como alimentación, sino como medicina en sí. Y es curioso, normalmente si tenéis jardín ya ahora o tenéis un huerto, tenéis una terraza, a veces os salen plantas espontáneas en vuestro huerto urbano o que lo habéis abandonado, o no lo... Salen curiosamente algunas plantas. Cuidado con esas plantas, investigarlas, porque muy posiblemente sean aquellas plantas que han salido para vosotros.
se ha recogido la influencia energética y ha salido una planta para ti. Entonces, no es extraño que esa planta os llame la atención, que la veáis, ostras, esta planta, qué curiosa es esta planta, ¿no? Qué raro, ¿qué hace aquí? Al día siguiente os pasa lo mismo. ¿Esta planta qué le pasa, no? Y 3 días, 4 días y al final resulta que abrís internet o vais a la biblioteca y abrís por la página de aquella planta y os da la información. O sea que podéis hablar con las plantas. Tendréis la sensación de que ellas os hablan, ¿no? de que os llaman la atención. Entonces es el momento de decir, oye, ¿tú me quieres decir algo? ¿Ah? Porque al final tienes que ir así, ¿no? Algo pasa aquí, ¿no? No hace falta ningún determinado nivel ni ningún tipo de meditación. Simplemente con que le preguntes directamente, yo creo que os dará la respuesta. Es decir, ¿qué son las plantas medicinales? Plantas que tienen un compuesto químico en sí, que nos ayudan a unas diferentes afecciones, que no todas son aromáticas. Bien, un poco de historia. A mí me encanta la historia. Siempre suspendí la historia cuando estudiaba. Ahora la historia, la química y la historia y la química son 2 cosas que ahora me apasionan, de mayorcito. Porque me llama la atención que a la Edad Media pues, se cargaran a casi todas las mujeres que se iban a arborizar a las 12 de la noche, a buscar mandrágora, a buscar raíces y tal. Claro, supongo que sería muy raro que una señora mayor saliera a las 12 de la noche con la luna llena o en determinadas lunas a buscar una planta, no sé qué. Claro, seguramente los que la buscaban o la que le perseguían a esta mujer no sabían que a las 12 de la noche es el momento energético del día donde el componente químico está más alto. O sea, no había nada mágico ni extraño en esa actuación, sino que realmente en ese momento era el momento más bueno de ir a pillar las raíces. Una zanahoria, su mejor momento de cosechar es a las 12 de la noche, que os alimentará muchísimo más. Una patata, una zanahoria, un rabanito, el mejor momento de cosecharla es a las 12 de la noche, el momento más álgido, donde tienes más minerales, más nutrientes y más cosas. También la lechuga, pues será a las 12 de la mañana, no las 9 ni las 3, sino las 12 de la mañana, solar. Es decir, que nos estamos moviendo con unas influencias astrológicas, o sea, hay unas influencias de la luna, del sol y una serie de cosas, y en unos horarios. O sea, efectivamente que la noche es para dormir, porque en el día pues hacemos otras cosas y pasan una serie de cosas. Yo qué sé, cada órgano de nuestro cuerpo tiene un momento. Nosotros comemos a las 12, 1 o 2, pero si comemos a las 4 como que ya no tenemos hambre. ¿Por qué? Porque el hígado ya no funciona. El hígado tenía una hora para funcionar, no otra. Entonces nosotros la metemos a otra hora y no funciona. Bueno, entonces los ciclos de la naturaleza son muy interesantes. Con las plantas aprendemos eso. Las plantas se utilizaban en la prehistoria. Hay datos conocidos hace 60.000 años en campamentos neolíticos, pues que se veían que había polen de 7 plantas, entre ellas el tomillo, el romero, la lavanda. O sea, ya se utilizaban hace 60.000 años. 60.000 años. Si el hombre está en la Tierra hace 1 millón de años, más o menos, las plantas estaban antes que él. Hay quien dice que hace 3 millones de años que está el hombre o mujer, de alguna forma física como nosotros. Pero las plantas estaban antes que nosotros, con lo cual tenemos una memoria histórica de hace más de 1 millón de años, que cuando olemos un tomillo no olemos solamente el momento actual. Estamos oliendo, rememorando lo que nuestros antepasados de hace 1 millón de años estaban haciendo, ¿no? Estamos haciendo un ritual, estamos oliendo algo como diciendo, wow. No sé si conocéis el budismo, seguramente sí. Entonces, en el tema de los mantras, pues cuando un budista te explica la esencia de un mantra o de una acción concreta, pues te explica que es un ritual que estás haciendo lo que tus antepasados hace 3.000 años estaban haciendo, con lo cual te conectas con ellos. Es decir, que esas reconexiones con las plantas son muy interesantes. Estamos rememorando, igual podemos recordar gracias a un olor qué nos pasó hace 60.000 años. Bueno, ¿conoces Brian Weiss y sus historias de las regresiones y no sé qué? Pues igual puede ser que oláis un tomillo y os pegue un chute bastante interesante.
No hace falta que fuméis María, no, tomillo, simplemente. O un tomillo eucalipto, que es muy bestia. O una mejorana, oler mejorana. Os va a pegar una remerada importantísima. Entonces, se utilizaba hace 60.000 años, todas las civilizaciones en la Tierra las han utilizado, grandes maestros que han venido para enseñarnos cosas. Entonces, desde la China, desde Persia, recordemos a Avicena, el maestro Avicena, en la India, en la Ayurveda, en Egipto, desde Imhotep, el arquitecto, que también era médico y biólogo, desde, yo qué sé, en Roma, en Grecia, pues Hipócrates, nuestro padre del buen comer, ¿no? Que tu medicina es tu alimento tu medicina, en Roma, Galeno, bueno, cantidad de médicos, más adelante la Edad Media, Paracelso, todas estas encarnaciones de personajes, de grandes maestros de la sabiduría, pues han sido para que el humano recordemos continuamente la información de todas estas plantas. Entonces nos han dejado un gran legado de conocimiento sobre ellas y eso ha sido muy interesante. Entonces la historia... ¿Cómo podemos cultivar las plantas? ¿Cómo podemos cultivar las plantas? ¿Cómo vamos a crear un jardín? O sea, realmente las plantas aromáticas medicinales es un mundo apasionante. Es apasionante la planta en sí, el huerto, cultivar tu lechuga, tus tomates, pero meterle entre medio albahacas, lavandas, caléndulas y utilizar también eso para la decoración de la cocina, para hacer infusiones, para hacer un montón de cosas, es muy interesante. Tenemos el tema de las mesas de cultivo, es un tema muy interesante para la ciudad. Normalmente se plantan hortalizas, pero a veces no puedes dedicarte demasiado a las hortalizas o estás por otra faena, y las hortalizas necesitan más riego, más constancia, más estar ahí. En cambio, las plantas aromáticas hay algunas que no tanto. En muchos manuales de cultivo de aromáticas encontraréis que os dicen que no requiere tanto cultivo, depende cuál, o sea, tanto atención, depende cuál. Las secas, tomillo, lavanda, romero, mejorana, todas estas plantas más secas que viven en secarrales, en tierras calcáreas, que le da viento, que prácticamente están en sitios que no llueve, pues todas estas requieren poca atención, es cierto. Pero en cambio otras como la melisa, la menta, la albahaca, son plantas húmedas, por lo tanto requieren mucho cuidado, mucho humus, más atención y esas no las puedes olvidar. Entonces la mesa de cultivo normalmente va muy bien, estamos cultivando en 30 centímetros o 20 o 30 centímetros y tiene que ser muy nutritiva esa tierra. Si ponéis secas tendréis que mezclar 50% de arena o grava con humus de lombriz, o con turba o con fibra de coco. Entonces, con el sistema de riego depende. Si son secas no habrá que regar tanto y si son húmedas habrá que regar mucho más, incluso tener la mesa un poco empapada. Vamos a ver. En macetas es su forma habitual de cultivarlas, siempre delante en la cocina. Vais a tener toda esa pequeña colección para usar en la cocina, el cilantro, el perejil, el cebollino, pero también podéis tener en la mesa o podéis hacer formas extrañas o más divertidas, hacer biomimetismo, podéis copiar las formas de la naturaleza o desde hacer espirales. La espiral de plantas aromáticas es una forma de hacerlo que nos viene de la permacultura. Y es una forma muy divertida, a base de piedras, de cualquier otro material que encontréis, hacer una especie de espiral. Y vais poniendo, con que puede ser de 2 metros, o de 1, o 2, o 4, depende de lo que queráis hacer. Es como una montaña, normalmente se hace una montañita, o sea, una montañita que es una espiral. Entonces tiene 4 posiciones, tiene sur, pero también tiene un norte, tiene este y oeste, tiene 4 posiciones. Es como una montaña con 4 ambientes, las espirales de aromáticas. Entonces, en las partes del norte, pues ponéis todas las húmedas y en las partes del sur ponéis todas las secas. Entonces, ¿cómo sabemos ahora cuáles son secas, cuáles son húmedas? Y, bueno, pues entonces aquí es donde viene la parte publicitaria, que entráis en nuestra página web, vergeldelasadas.com.
Vergel de las Hadas, Vergel con V, no lo he puesto, vergeldelasadas.com, vergeldelasadas.com, donde tenéis todo un listado. Os vais a Garden y tenéis un listado de planta aromática y medicinal y empezáis a mirar las 300 plantas que tenemos colgadas allí, que cultivamos en el vivero, y que hay una serie de propiedades para medicinales y para el huerto y para algunas cositas. Entonces ahí podéis ir viendo qué planta voy a utilizar para según qué cosa. Si tengo problemas de estómago, pues pondré manzanilla, pondré las que van bien para el estómago. Si tengo pues temas de resfriado, pues tomillo, pues lavanda, pues no sé qué. Entonces iremos viendo las diferentes plantas. Entonces, luego hay muchas de estas plantas que además de curarnos una indigestión como la manzanilla, va a ser un gran insecticida para matar pulgones. O sea, eso es un tema que siempre sorprende, porque, a ver, ¿cómo me va a matar un pulgón o una cosa que yo me estoy tomando cada día para el hígado y para la digestión? La manzanilla, pues es así. Es una planta muy interesante. Entonces, aquí tenéis una fórmula que nos ha ido muy bien para la oruga de la col, que es el marrubio, la Artemisa annua y la aquilea. Hicimos una mezcla de marrubio, Artemisa annua y aquilea, y con eso las orugas de la col nos la cargamos, pero en 2 días. O sea, no quedó ni una viva. Es decir, que es curioso. La Artemisa annua, además de curar el cáncer y de prevenir un montón de cosas en el hígado y evitar un montón de enfermedades como malaria o como otras cosas, son potentes insecticidas. Entonces, el ajenjo también es un gran insecticida, la manzanilla. Bueno, hay un montón de plantas culinarias que las utilizamos para dar sabor a nuestros platos. Desde el romero en todas las civilizaciones se ha utilizado sobre todo en la carne. La carne en las civilizaciones antiguas, incluso ahora en el mundo árabe o aquí en la Edad Media, la carne se dejaba orear. Se dejaba orear, quiero decir que se dejaba pudrir al aire durante 3-4 días, porque entonces se ponía en condiciones de comer, de ser digestiva para el estómago. Lo que pasa es que luego también venían moscas, mosquitos y larvas varias y eso había que matarlo. Entonces eso se hacía cocinándolo, hirviéndolo y poniéndolo en muchos aditivos, es decir, muchas especias, especialmente en Egipto y en los mundos árabes. Por eso tanta pimienta y tanto picante era no para darle gusto a la carne, sino para matar las bacterias y los frutos. Luego ha quedado la conciencia de que aromático, qué gusto me da comer un poco el chorizo y tal, pero en realidad no nos estamos comiendo la carne, estamos comiendo ese sabor tan apetecible a las plantas aromáticas que son el condimento. O sea que igual la carne no nos gustan los condimentos, las plantas aromáticas. Es decir, que eso también es muy interesante tener en cuenta. Entonces hay montones de plantas que pueden ser utilizadas como culinarias y además se pueden utilizar como infusión. Es interesantísimo cuando acabamos ahora una comida cualquiera, pues tomar muchas infusiones, desde manzanilla, menta, porque eso ayuda a digerir alimentos pesados o incompatibilidades. Entonces ya nos vamos a pasar directamente a las plantas en sí. Si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, podemos parar porque a lo mejor os sorprende algo. Hostia, pues, y queremos hacer alguna aclaración, podemos hacerlo, Bien, este es el agastache hisopo anisado. Es una planta parecida al hisopo, pero tiene un olor anisado muy, muy interesante. Esta planta es una planta digestiva, básicamente. Entonces, ves que el color son plantas más o menos de 60 centímetros, de 70. Son plantas muy adecuadas para poner en cualquier huerto. Son muy melíferas. Cuando digo planta melífera, estoy hablando de que vienen las abejas, de que hace miel. Entonces, si vienen las abejas, vienen también muchos insectos. Esta es ajedrea. La ajedrea, ¿ves esas plantas, esas flores de color blanco? Atraen a muchos insectos al huerto. La ajedrea sirve para conservar los alimentos. Es el olor típico de las olivas. El olor típico de las olivas, cuando comemos una oliva, el sabor que tiene la oliva es la ajedrea.
El ajenjo es una artemisa. De artemisas hay un montón de plantas que son artemisas. Esta es Artemisa absinthium, que es una planta muy amarga, casi intolerable, no te la puedes tomar, pero en cambio si estás con una indigestión por un problema de un exceso de grasa, de unas emociones que te has cabreado en el trabajo, con la pareja, con los hijos, pues te tomas una infusión de ajenjo y tiene tendencia a calmar mucho todos los problemas. O sea, fijaros que estoy hablando de emociones, de alimentación o de agua. Las intoxicaciones pueden venir por varias vías, pero la mayoría de intoxicaciones son por emociones, como me decía la compañera anterior, ¿no? Por emociones de cabreo, de mala leche, de sentirte incomprendido, de sentir impotencia, de no poder hacer aquello que quieres, de que no estás solo en el mundo, de que nadie te quiere. Pues te tomas un ajenjo y a lo mejor esto es un poco de broma, pero funciona muy bien. Quizá no ajenjo, hay personas que tienen su planta, ¿no? Yo siempre me arreglo todos mis problemas con manzanilla, porque es una planta solar, es mucho sol, yo soy Leo, entonces es una planta que me va muy bien a mi forma de ser, y me podría tomar 200 plantas, que siempre tomo muchas, pero la manzanilla me arregla todo. Otra artemisa, perdón. Esta no es es la artemisa, esta es el ajenjo moruno y este es el ajenjo normal. Esta es la Artemisa absinthium. Esta es la arborescens. El ajenjo moruno es la shiva que se pone en el té árabe. Se pone una ramita de shiva en el té para darle el toque amargo. El ajenjo moruno. Aliaria. Tenemos muchas plantas, pero iré pasando diferentes para concretar cuáles sirven para un tema. La aliaria es una mala hierba que os encontráis en muchos ribazos que tiene un fuerte sabor a ajo. Entonces, todas las propiedades, todo lo que tenga el ajo lo tiene la aliaria. Entonces, eso se puede cultivar, las podéis tener también en macetas o en cualquier cosa. Los aloes no es bien una hierba, pero es una planta que cura gran cantidad de afecciones, que ya la conocéis en el medio más o menos, que prácticamente lo cura todo. Lo que seguramente no habréis pensado en tomar con zumo de manzana, o sea, limpiar una pala de aloe, ponerlo en el turmis con zumo de manzana y tomaros un vaso de este por semana por lo menos. Os va a ir muy bien. Los aloes. Esta es una planta que se llama Ángel del Monte, es pariente de la María Luisa. Pariente de la María Luisa, hace un aroma impresionante, se utiliza para setos sobre todo. Es una planta digestiva, tranquilizante, relajante. Es como la María Luisa, es una flor blanca impresionante. Otro ajenjo. Más ajenjos. Otra artemisa, el estragón. El estragón francés y el estragón ruso, el francés es un potente aroma a anís. Tiene un anisado muy interesante que se utiliza para hacer vinagres. Para los vinagres se le pone anís. Estragón, perdón. Entonces tiene un aroma especiado muy rico. El estragón es una planta más húmeda. La Artemisa vulgar. La Artemisa vulgar es la que se utiliza para hacer las moxas en la cultura china. Cuando se quema para hacer moxas, no sé si conocéis las moxas, ¿no? ¿No suena? Bueno, en la medicina china se utilizan muchas cosas y una es una especie de purito que se enciende y se pone los puntos de acupuntura para quitar energía de aquel punto. Entonces se hace con esta planta que es muy medicinal, pero solamente con el humo que lo apropia. Esta es una planta reguladora de la menstruación, se le llama en Portugal o resina dos herbas porque se supone que es la regente de las plantas aromáticas, es una de las plantas más importantes para nuestro hígado. Recordemos que el hígado es el órgano que regula casi toda la sangre en el cuerpo, o sea que si el hígado lo tenemos bien, pues vamos a tener mucha más salud. La artemisa, esta se puede comer con arroz, de hecho los japoneses la comen
con diferentes cosas. Otra artemisa, la artemisa abrótano, el abrótano macho. El abrótano macho se hace crecepelos, o sea, son plantas rubefacientes. Si te lo pones en el pelo, te estimula el crecimiento de las células del cuero cabelludo, de la piel. La bardana, Lactium lapa, son plantas, son malas hierbas que crecen también en muchos ribazos y realmente tienen muchos minerales en las raíces, se consume mucho la raíz, los japoneses la consumen mucho. Es remineralizante, tiene un montón de minerales, potasio, fósforo. La reventerola, aquí la tenemos en flor. La reventerola es una planta parecida a la menta boscana. Es una menta, de hecho se utiliza como menta y la encontráis casi en todos los campos. Es una planta muy interesante. Todo esto lo puedes cultivar como seca. La caléndula y su hermana la caléndula arvensis. Son dos plantas que se hacen ungüentos con aceite y que evitan el cáncer tanto tomado como vía interna como vía externa. Y son grandes insecticidas también para evitar hongos, evitar problemas en las plantas. La caléndula arvensis se utiliza en jardinería, es un gran colorante como el azafrán, lo puedes utilizar como azafrán. ¿Veis las abejas y las avispas? Este es un predador de pulgones, esta avispa. Entonces, cuando ponéis plantas medicinales y flores como la caléndula en el huerto, o las tenéis en el jardín o en el patio, en el huerto urbano y tal, os van a controlar los pulgones y las moscas blancas del tema. Aquí no se ve mucho, pero tiene una forma geométrica muy bonita todas estas compuestas. Esto es la caña lima. La caña lima es una planta que se utiliza la esencia para los mosquitos. La citronel tiene muchas citronelas, se utiliza para los mosquitos. Y se utiliza en la cocina tailandesa para hacer el pescado y hacer cosas. La carqueja son plantas, esta es una planta amarga. Una planta amarga también se está utilizando en Suiza como Viagra natural y en Estados Unidos. Es una planta que actúa mucho en el hígado. El ajo chino, el cebollino. La cibulet, ves las flores, se puede consumir flores, hojas, incluso la raíz a veces, pero esto es una muy bonita planta de jardín que los podéis tener en maceta, en rocallas, y que la vais a utilizar como una cebolla, como un ajo. La celidonia hace un látex, un jugo, que sirve para evitar cataratas en los ojos o para inflamación de los ojos. Esto se utiliza en la página de la Dolça Revolució de Josep Pàmies. Vais a ver bastantes explicaciones de esta planta que la tiene como una planta muy interesante por la propiedad de curar las cataratas, que se pone un poco de látex en los ojos y ya sirve. Vamos a ver. Salvias, diferentes tipos de salvias hay un montón. Todas estas plantas, el cultivarlas, ves la belleza en sí de la planta, de la flor, ya nos estimula nuestro campo energético. Contemplar una flor o algo y darte cuenta de lo bonito que es aquello, es uno de los pasajes que más me gustaron en un libro que se llama La Novena Revelación. No sé si lo habéis leído. La Novena Revelación, a ver, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Es un libro que habla de varias cosas, es una novela, pero una novela de ficción, pero en uno de los pasajes hay una práctica que están haciendo en un hotel perdido en la selva, en Perú. El protagonista llega allí y un cura que está en el sitio le explica cosas que están haciendo para aumentar el nivel energético y espiritual. Y entonces le da un paseo por el campo y ve un montón de gente que está arrodillada delante de unas flores, cuidando las flores.
y como que esa gente está mirando la flor y la planta de una manera muy rara, ¿no? Como tan medio raro esta gente, ¿no? Y entonces le pregunta qué están haciendo estos. Dice, bueno, están apreciando la belleza de la planta, están apreciando la belleza de la flor. Es decir, si tú eres capaz de apreciar esa belleza, llega un momento en el cual te conectas con el universo y puedes sentir y saber qué tiene aquella planta para ti y tú para ella. Eso es lo que dice la novela, ¿eh? Entonces es un tema muy divertido porque eso nos pasa a nosotros en el huerto, en las macetas de cada día, en el alféizar de la cocina. O sea, nosotros tenemos nuestro trabajo, nuestras actividades, nuestra hipoteca que pagar y todas esas cosas, pero de vez en cuando salir por la mañana y ver que han salido las flores de la salvia, esas flores azul, de esa intensificación, o púrpura, o amarilla, o lo que sea, es como que nos levanta nuestro tono energético y nos hace capaces de seguir adelante con el día a día. Nosotros normalmente cultivamos en este tipo de maceta, que la tenéis que enseguida trasplantar a otra maceta grande, mejor de arcilla, que transpira mucho mejor, o en tierra directamente. La cola de caballo o equiseto es una de las plantas más utilizadas para evitar hongos en las plantas, pero también para nosotros. Es una planta muy remineralizante. Evita y prácticamente cura la cándidas. O sea, son unas plantas que tomadas de manera regularmente, 1 litro de cocción de cola de caballo, pues va a hacer que vuestro organismo no tenga problemas de hongos. Entonces, esta no se cultiva fácilmente. Esta ya la tenéis que encontrar en sitios húmedos, no es una planta demasiado adecuada. La consuelda rusia es una planta abono, fertilizante, tiene vitamina B12, de las pocas que tienen vitamina B12 en el mundo vegetal. El aloe tiene vitamina B12, la alfalfa tiene vitamina B12 y la consuelda también lo tiene. Es muy importante esta vitamina en las dietas vegetarianas y especialmente veganas, que no consumen cárnicos, ni pescados, ni nada, porque a veces te puede faltar. Hay plantas medicinales que son peligrosas, son potentes, son enteógenas, son drogas que te pueden causar locura o te pueden causar problemas importantísimos, pero también son muy curativas. Me explicaba una mujer aquí en Biocultura un día de que una mujer mayor, medio brujilla ella, que se curaba la caries masticando flores de digital. La digitalina te provoca taquicardia y muerte en pocos minutos. O sea, no lo hagáis, pero masticar flores de digital. Pero ella me lo explicaba y decía que es importante no tragarte la saliva, que tienes que masticar hacia abajo sin tragar y que te corta enseguida la caries. No lo hagáis, es a nivel de anécdota. Ella estaba viva y estaba bien, pero bueno, los médicos homeopáticos lo utilizan para tratar taquicardias, epilepsias y ciertos tipos, pero de forma homeopática. O sea, a nivel así casulá, digamos, casero, no es una planta, pero sin embargo es la planta de los duendes en biodinámica y es la planta que casi todos los biodinámicos plantan muchísima porque ves que es como el caperucha de los duendes, ¿no? El gorro de los duendes. Pues igual, si fuéramos capaces de ver los elementales de esta planta, pues fliparíamos en colores. Es decir, que veríamos los duendes de la digital que parece que son muy, muy bonitos. Bien. Como mínimo la planta es hermosa y es alta de 1 metro y pico. Los hemerocalis es una serie de plantas que son comestibles, es el lirio chino, se utiliza en la sopa de lirio chino, que es muy, muy, muy guapa, muy, muy agradable el sabor. El colorido es espectacular, como podéis ver, son plantas de zona húmeda. Las equináceas, hay una blanca y otra lila, Equinacea angustifolia y purpurea. La purpurea es la que más se utiliza a nivel medicinal para la gripe, para problemas, para estimular, para reforzar el sistema inmunitario. Es una planta muy reforzante del sistema inmunitario y fijaros también que es una margarita
y como la caléndula tiene dentro, la observación de esta planta cuando está en pleno apogeo es una experiencia casi mística, ¿no? Verla y ver cómo está conformada, su arquitectura, el diseño de la flor. A lo mejor, bueno, yo como soy un apasionado de las flores y las plantas, pues me permito hablaros así, ¿no? Pero es que es una experiencia también muy, muy, muy interesante, o sea, acercarse a ese mundo de la flor y cómo ese mundo os va a aportar, aumentar el campo de la energía. Más estragón. Esta es una planta curiosa que utiliza, se llama Bredmafan, se utiliza, es una planta antiséptica, aumenta la secreción de las mucosas, o sea, la secreción de saliva, aumenta la secreción de saliva, por eso se utiliza en las ensaladas. Te duerme totalmente la boca, entonces es una planta anestésica, pero es una planta que es muy interesante por ese aspecto de estimular la secreción de la saliva. La secreción salivar se debería estimular, o sea, hay una serie de enzimas muy interesantes que es con la saliva conforme se va desarrollando. La digestión empieza por la secreción de la saliva, pero normalmente vamos siempre tan deprisa, tan corriendo y con tan poco tiempo para comer y con tan poco estímulo encima de la mesa a veces que no hay ninguna secreción de nada. Ahí no hay saliva ni hay nada. Entonces, claro, el cocinero o cocinera debería tener capacidad para ser capaz de estimular la saliva a los comensales. Entonces, Ferran Adrià a veces lo hace y a veces no es capaz, pero le pone mucha planta de esta para provocar eso en ciertos platos, especialmente un postre que le llama la leche eléctrica. La leche eléctrica se hace con esta planta. Son postres y son platos que lo que hacen es estimularte potentemente las glándulas salivares. Entonces tienes una sensación extraña, pero es como unos litines. No sé si os acordáis los mayores, los litines que hacían un hormigueo en la boca. Te duerme, pero es muy... Bueno, es una experiencia. No te pasa nada. Eso dura breves segundos, También avisaros que la sensación dura breves segundos. Bueno, es cuestión de invitaros a alguna feria, a ver si este año estamos en biocultura o que vengáis al vivero. Ahora estamos más cerca, en Castellar del Vallès. Las salvias, en este caso la chía, fijaros qué hermosa flor tiene la chía, la salvia hispánica. La chía es uno de los grandes hiperalimentos que tiene un montón de componentes y es muy nutricia. Con muy poca cantidad de semillas de chía podríamos estar muy bien alimentados. Tiene una serie de ácidos grasos importantísimos y la flor realmente es espectacular. Es una planta muy grande, tiene casi 2 metros y muy tardía. La gente que es de Barcelona o de sitios cálidos las puedes cultivar. La parte interior quizá no, o en invernadero o algo así. Realmente es muy espectacular. La lantana micrófila, la salvia de Uruguay, son lantanas comestibles que son muy aromáticas, son digestivas. Más chía. Los geranios de olor, los Pelargonium odoratum. Los Pelargonium odoratum son geranios de olor, que en la flor no es pequeñita, pero en cambio el olor es impresionante. Este en concreto tiene un fuerte aroma a limón. Entonces es una experiencia muy interesante. Se utilizan postres dulces. Este es otro geranio, la malvapoma. No, la malvapoma, sí. Geranio malvapoma. El olor de esta planta a mí me remonta a Egipto, cuando era sumo sacerdote del faraón no sé qué y enterraba a los muertos. O sea, no sé si os ha pasado a veces oler algo y tener como la sensación de una imagen. Como, hostia, ¿no os ha pasado eso nunca? Pues tendréis que practicarlo, O sea, oler algo y quedaros con la sensación, joder, esto... Y te pilla como una regresión. Explica Brian Weiss, el autor de Muchas vidas, muchos maestros, algo así, de que quizás necesitas un terapeuta para que te haga una regresión especializado en regresiones, pero que él dice al final del libro de que tú puedes saber quién y qué hiciste en otras vidas anteriores por todo lo que te gusta, por cómo te vistes, cuáles son los cuadros que cuelgas en la pared, qué música escuchas.
qué películas te gustan y te identificas con los actores, los protas. O sea, es fijo. Fijo que pasaste por esos momentos, ¿no? Si te identificas con Jesucristo, pues más complicado. Pero bueno, el olor. El olor os puede dar una sensación de especial. Entonces, sí, y no hace falta, ya os digo, meditaciones ni momentos especiales. O sea, estar por la naturaleza, paseando y tal, pillas una planta, la hueles y te pilla un pequeño viaje de decir, hostia, ¿qué me ha pasado? Hay gente que viene a nuestros talleres de aromáticas, que pronto tendremos uno, de hacer preparados, ungüentos y reconocer las plantas aromáticas, que si dura 4 o 5 horas, 4 horas el taller, pues a media mañana se tiene que ir llorando porque su sistema emocional se le ha roto, se le ha desestructurado. No se le ha roto, no. Se le ha abierto totalmente y entonces la persona queda totalmente expuesta, totalmente abierta y dice, no puedo seguir. Tengo que irme porque ha sido demasiado fuerte para mí. Solamente por oler 3 o 4 plantitas. Claro, empezamos con esencias, luego siguen con alcoholatos, seguimos con infusiones, hay todo un montón de cosas. Las plantas aromáticas tienen esas virtudes. Entonces, si tenéis un campo, vivís o tenéis un sitio de turismo rural, pues realmente eso es una herramienta estratégica para vuestros clientes, ¿no? Porque, bueno, casas de turismo rural hay un montón, pero que sean capaces de transmitir algo especial, que se encuentre de otra manera, que encuentres algo que no encuentres en otros sitios, pues igual no hay tantas, ¿no? Entonces, yoga, actividades de grupo, todo esto está bien, pero bueno, la naturaleza también es muy importante, ¿no? Todos los geranios. Es que este geranio que os digo me transmitió ese potente olor a aceite. Este es el geranio rosa. El geranio rosa se utiliza para hacer esencia de rosa. La citronel también se saca de esto, para hacer esencia para los mosquitos. Es decir, también es otra de las actividades que podemos hacer con las plantas aromático-medicinales. Dedicarnos a hacer ungüentos, aceites, pomadas varias, 1001. Geranios suaveolens, el tacto. El tacto de esta planta, que nosotros tenemos 5 sentidos, pero ¿quién los tiene los 5 sentidos desarrollados al máximo? Hay quien dice, en algún texto he leído, de que si somos capaces de desarrollar los 5 sentidos al máximo, podemos desarrollar el sexto, la intuición, el saber en cada momento qué es lo que tenemos que hacer, el saber las cosas por dónde van, el predecir el futuro, saber esta persona si te engañará o no. O sea, esa cosa que normalmente todas las mujeres tenéis muy desarrollada, y algunos hombres más femeninos también, pues la podemos desarrollar gracias a desarrollar los 5 sentidos previos. Y gracias a las plantas desarrollamos el tacto, el olor, la vista, o sea, observamos el color de esa planta, de esa flor, cómo va cambiando la tonalidad. El tacto de este geranio es como un tacto afieltrado, ¿no? Avellutado, afieltrado. Es un tacto que cuando lo tocas dices, te comunica un montón de sensaciones. Entonces, esa relación con la planta es muy interesante. Este es otro geranio. La Gilura cutifolia es una planta, la planta de los budistas le llaman, porque según ellos cura todo. O sea, te cura una diabetes, un cáncer o una llaga o... bueno, dicen que hay que comer 7 o 8 hojas cada día, entonces eso es una planta difícil de comer, pero lo podéis probar. En infusión es muy rica, para el asma, para evitar problemas de catarros, para un montón de cosas. El goji. Bueno, el guaco se utiliza en Sudamérica para la gripe. El helenio, la ínula, plantas remineralizantes del sistema óseo. Esta es la planta del curry, el Icorisu itálico. La planta del curry tiene un potente sabor a curry con las flores amarillas, que hace mucha flor muy bonita. No la lavanda, ¿no? Sí, curry. Se hace el curry. El curry es una mezcla de hierbas. Los curries son mezcla de hierbas. Los curries de la India
tienen un tipo de, le ponen pues cardamomo, jengibre. En cambio, los curris de Arabia, de la zona de Marruecos y tal, pues le ponen pimiento picante, romero. Cada uno tiene su cosa, pero la base es esta planta, el curry. Las mentas son todo plantas de humedad, acuáticas. Pueden servir para depurar aguas residuales de vuestra casa. Y luego, o sea, en un sitio donde salga agua, ahí es el buen sitio donde poner menta. Es decir, que en las macetas y en las jardineras y en las mesas de cultivo que tengáis en vosotros, tendréis que poner un sistema de riego automático que dé agua continuamente. ¿Me avisáis de la hora porque yo me alargo? Ok. Entonces, las mentas son plantas interesantísimas para ese tema. Realmente se pueden utilizar, son muy digestivas y hacen unos tés magníficos, unas mezclas, hay un montón. Tenemos como 20 mentas diferentes, se cruzan mucho. Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna aclaración de algún concepto. Dentro de un congreso como este, Alimentación Viva y Consciente, quizás son propuestas nuevas las que os he hecho yo creo que no, son las mismas que la compañera anterior y que la acabarán todos los compañeros desde el punto de vista del agua, desde el punto de vista de otra, pero esta desde el punto de vista de las plantas, ¿no? La relación con las plantas es una pequeña parte de una serie de actividades que podemos incluir en nuestra vida y que nos van a aportar pues grandes alegrías y mucho conocimiento, incluso una mejora de la economía en algunos casos. Podéis fundamentar vuestra economía sobre ellas. Es decir, simplemente contactar con nosotros para venir a ver nuestro vivero. Ahora nos trasladamos, necesitamos un mes de plazo. Nos dejáis un mes y a últimos de marzo ya podéis venir a visitarnos a Castellar del Vallès. En nuestra página web, vergeldelasadas.com, podéis encontrar el plano de acceso y tal, nuestros teléfonos, nos contactáis por email, por como queráis. Estamos, cualquier pregunta que tengáis, cualquier adición. Recordaros que también me dedico a formación y coaching en agricultura ecológica, es decir, que acompaño procesos de cambio a la vida rural. Si queréis cambiar a vivir en el campo y no sabéis cómo hacerlo, pues yo hago esos acompañamientos, tanto emocionales como vais a vender luego ese producto. No es fácil irse al campo, pero a lo mejor sí. Una ayudita nunca va mal. Gracias por escuchar y por estar aquí.